odontólogo es el doctor de la boca y la radio es el motor de la palabra. Radio Perio. Tapamos las caries con el mouse. Un cacho de cultura, la 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 la. Un cacho de cultura, la 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 la. Esto es ¿A dónde vamos a parar? todos los días de 12 a 1 por Radio Perio. Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes 22 de abril, son las 12:11 del mediodía y esto es En la Delgada Línea Roja, una producción de ¿A dónde vamos a parar? Una nueva edición traemos aquí a Radio Perio. Un tema, la temática va a ser geopolítica. Geopolítica, trataremos todos los temas, estamos en una semana compleja. Ayer nos enteramos que el Papa Francisco I falleció y lo vamos a tratar a lo largo del programa, pero primero que nada me gustaría que se presenten a las dos personas que tengo aquí a mi izquierda. Las damos primero. Chabela Doná. Bueno, yo soy Chabela Doná, estoy muy contenta de empezar a participar los martes en este programa. Vamos a estar hablando de geopolítica, de política internacional y estamos muy contentos también los dos de poder estar acá y de encontrarnos. El motivo que nos convoca hoy nos pone muy tristes igualmente, así que en este sentido decidimos hacerle el homenaje al Papa Francisco. Francisco. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Solari. Yo soy de acá de la casa. Y vamos a tratar de ayudarnos a desandar un poco lo que ocurre en el mundo los días martes. Así que bueno, vamos a empezar a ponerle onda a esta situación y que arranque. Bueno, el día de ayer hablamos de Francisco porque fue el tema central del día de ayer y del país y del mundo, porque Francisco, papa argentino, primer papa latinoamericano, jesuita. Y bueno, la noticia se dio a conocer en la madrugada, fue agenda, entonces la tuvimos que tocar. Y además me gustaría hacer un comentario, discúlpenme, con lo ocurrido en el programa de ayer, que hablamos sobre los dichos y el discurso de odio del presidente, y ayer se dio a conocer una violenta agresión a Roberto Navarro. Entonces me quería tomar el tiempo afuera de la temática del programa para repudiar el hecho, justo que iba en el marco de lo que hablamos ayer. Pero bueno, el día de hoy también tenemos clases públicas en la jornada de protesta y visibilización del conflicto salarial. Y ahora sí, arrancamos con la temática que nos compete hoy. Me sumo brevemente a lo que decís. Bueno, nuestra solidaridad con Roberto Navarro por la situación sufrida. Entendemos que el contexto del país es complejo, por lo mismo hay movilizaciones todos los miércoles de los jubilados, por lo mismo la facultad se encuentra en estado de alerta. Entendemos que no es el camino, entendemos que el presidente tampoco está ayudando a que la situación sea más tranquila, más calma, tanto que pregona de la libertad. Bueno, hay derechos a tener disidencias y esas disidencias no pueden ser llamadas a ser atacadas bajo ningún punto de vista, menos por quien lleva adelante la primera magistratura del país. Sí, por supuesto, por mi parte también, y desde nuestro lugar de estudiantes en formación, todos vamos a ser comunicadores, periodistas, ya lo somos, ya estamos ejerciendo de alguna manera, pero solidaridad con nuestro colega y también adhiero a que esto no es aislado, sino que está inmerso en un contexto de mucha violencia política. Uno sabe que si se incita y se fogonean también este tipo de prácticas, en algún momento esos tienen consecuencias concretas, como lo que le pasó ayer a Navarro. Así que bueno, estamos nosotros con un micrófono para poder ponerle alto a estas situaciones y por supuesto que repudiarlos y parar la pelota a tiempo. Bueno, ahora sí el tema que nos compete. El Papa Francisco
¿Por qué Bergoglio? Ya te dimos un anticipo, ya hay un anticipo de que fue el primer papa latinoamericano y jesuita. Sí. ¿Cuál fue el contexto que lo llevó a la iglesia? Bueno, en ese sentido queríamos empezar hablando de 4 claves importantes para abordar la figura de Bergoglio. Primero vamos a empezar hablando del liderazgo mundial de él. Repetimos, la idea de este programa es hacerle un homenaje, así que vamos a empezar a abordar su figura. Bueno, en ese sentido, como decía recién, el liderazgo mundial de Bergoglio empieza en un contexto muy malo para la Iglesia como institución, signado por denuncias de corrupción, abuso de menores y distintas aberraciones que, por supuesto, llevaron a un montón de personas a no sentirse cercanos a la Iglesia. Termina también con la renuncia en su momento de un papa, que solamente había sucedido allá por el 1500, entonces era un hecho, digamos, casi sin precedentes, mejor dicho. Y bueno, en ese momento la figura de Bergoglio emerge, como vos decías bien recién, por primera vez porque era un papa, bueno, que en ese momento no era papa, pero su figura empezaba a emerger a partir de ser argentino y latinoamericano. Eso sí que no tenía precedentes. Y bueno, y su figura, su elección, ir a buscar a una persona al fin del mundo para que se convierta en papa, fue algo que repercutió mucho en todo el mundo, que llamó muchísimo la atención y que incluso había mucha desconfianza con su figura. Había mucha desconfianza en general en la iglesia por todo lo que expuse recién, pero bueno, también había mucha desconfianza en que él pudiera revertir o hacer algo distinto en la iglesia y en la fe en general. Entonces, Bergoglio asumió el papado allá por el 2013 con una fuerte impronta de sensibilidad, de crítica social, de justicia social, y rechazando también el dogma que caracterizaba a la Iglesia y a los papas hasta el momento. Salió un poco de todo ese esquema y eso fue también lo que sorprendió, ¿no? Sí, en parte habría que considerar cuando Jorge Bergoglio asume como papa, como sumo pontífice, llega en un momento en que, como vos bien remarcabas, la Iglesia está en una situación de crisis. Nosotros pensemos que a lo largo si uno ve las religiones en el mundo, la religión más importante del mundo no es la católica, como nosotros solemos pensar, sino que son los musulmanes, que son alrededor de 1.900 millones de confesos musulmanes, en comparación con los cristianos católico apostólico romano, que son alrededor de 1.300 millones. Después vienen, dentro del cristianismo están el bloque de los que serían todos los protestantes, y además hay que sumarle los ortodoxos, que son alrededor de 200 millones. En una fuerte crítica que ha habido en la sociedad a la Iglesia Católica durante estos años, se ha visto muy menguado su poder de influencia. Nosotros pensemos siempre en la Iglesia, por más que ahora veamos un papa que fue un papa muy progresista, que tuvo una visión muy particular sobre cómo era la Iglesia, nosotros estamos hablando de una de las instituciones más antiguas de la historia, anteriores incluso a la mayoría de los países. Estamos hablando de una institución de casi 2000 años. Entonces, todos los cambios, de hecho todos estos días ha sido una gran conversación, sobre todo en el chat familiar, sobre, porque yo soy una persona atea y toda mi familia es una persona atea. Bueno, el Papa, que no nos importa mucho. No, está bien, entiendo. Pero no deja de ser muy importante el rol que tuvo el Papa Francisco y qué significó para incluso, no solo la Iglesia Católica, sino que para volver a parar a Sudamérica, siendo uno de los continentes con mayor cantidad de cristianos. Desde esa perspectiva, la llegada de Francisco como Papa ayudó a que la Iglesia dejara de ser una especie de altar lejano, ¿no? Que él siempre pregonaba con esa idea, de ser un altar lejano fuera de las comunidades, sino bien se acercó. Él siempre planteaba la iglesia de pobres, una iglesia de pobres para pobres. Y en esa lógica, él, después lo vamos a ir viendo, ¿no? Él priorizó mucho convocar o acercar a gente que estuviera
lejano al centro del poder. Cuando yo hablemos de centro del poder, hablemos de lo que es Roma, ¿no? El Vaticano precisamente, y todo lo que significa Europa y el sentido cultural occidental. En eso, Francisco fue un revolucionario, y ese va a ser su gran legado. Vamos a ver si ahora estamos en condiciones nosotros no, en condiciones el legado de Francisco de perdurar, o dar una vuelta hacia un retroceso, y volvernos un poco, el que los católicos vuelvan a una línea un poco más vetusta en sus lógicas de llevarse adelante. Tal cual. Y bueno, después para continuar también con estas claves, como decía recién Francisco, justamente Francisco fue un papa latinoamericano y argentino, y bueno, la idea es hablar también qué conllevó todo eso y cómo llevó su perspectiva argentina y latinoamericana una vez que asumió el papado. Entonces, bueno, cabe destacar primero que Francisco nació en el barrio de Flores, acá en Buenos Aires, Argentina, y es hijo de inmigrantes, padre de contador de ferrocarriles y madre ama de casa. Es una persona que desde su nacimiento llegó a conocer lo que era la precariedad, la miseria, el valor del esfuerzo, todo lo que significa ser de una familia que la lucha y que no tiene ningún privilegio, ¿no? Entonces, en ese sentido, Francisco lo vivió desde su crianza, después más adelante también con su formación como pastor. Él conoció lo que fueron las villas, la miseria, caminar las calles, bueno, tomarse el subte, que fue la foto famosa que ahora está circulando, que es Francisco en el subte, sentado con los demás pasajeros. Bueno, el fotógrafo que le sacó esa foto le llamó mucho la atención también ver a un cura, dijo, un cura sentado en el subte. Entonces, por eso corrió y saltó el molinete. Escuchaba ayer una historia para sacarle la foto. Entonces se convirtió en un papa que conoció ya lo que era justamente la calle desde sus comienzos. Fue un papa al que fueron a buscar al sur, pero es importante hablar del sur no solamente geográficamente, sino el sur también como una metáfora espiritual y política. Bueno, de Sousa Santos habla mucho de eso, no el sur geográfico, sino metafórico. ¿Qué implica la mirada desde el sur? Bueno, en ese sentido, Francisco va a hablar de categorías como movimientos sociales, pueblo, resistencia, trabajadores. Hace poco, ayer cuando falleció, compartían los trabajadores de no me acuerdo bien qué sindicato, los trabajadores con el sindicato y los sindicatos con los trabajadores. Entonces, bueno, esa es la mirada del sur que él llevó al papado, ¿no? Esa mirada latinoamericana, cuando dijo hagan lío, bueno, y frases tan memorables como esas. Así que bueno, en ese sentido está bueno también mencionarlo. Sí, a ver, la visión de Francisco hacia el sur, o tener una perspectiva abierta, a ver, cuando tenemos que pensar siempre históricamente, ¿no? Volver a lo que era la Roma muy antigua. El centro del catolicismo siempre se dividió en dos bloques, en el Vaticano, que era en verdad la capital del Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y después en un momento estuvo la capital que era Sofía, la capital del Imperio Romano de Oriente. Esas dos concentraban todo el mundo, todo el mundo. A ver, partamos siempre de una visión eurocéntrica que tenemos del mundo, ¿no? Tal cual. Desde esa perspectiva, siempre los ideales de poder se basaron en Europa, ¿sí? Sobre todo en cuestiones religiosas, sobre todo la religión cristiana, era Europa el centro. Nosotros pensemos que, por ejemplo, el último papa italiano que hubo como papa fue en el 78, el anterior era Juan Pablo II. Juan Pablo II era polaco. Ratzinger era Benedicto XVI, fue el papa alemán. Y de pronto, en medio de todas esas votaciones que hubieron en ese cónclave en el 2013, se termina definiendo por Bergoglio, que en verdad no era el favorito. Ahora después vamos a hablar que existen los favoritos y qué perspectivas uno puede tener respecto a ellos o no. Hay siempre un dicho que el que mucho se nombra es el que no va a salir.
Bueno, en esa elección de papa, bueno, nadie mencionaba a Bergoglio, porque Bergoglio había quedado muy pocos votos en la vez anterior, después de la muerte de Juan Pablo II, de ser papa. No lo logró en ese momento y asumió Ratzinger. Pero bueno, Ratzinger tuvo un planteo, él viene, bueno, una historia personal cercana a la juventud hitleriana, o sea, un personaje bastante retrógrado en sus formas de pensar. Anquilosó aún más, anquilosó me refiero a que volvió mucho más tiesa, mucho más lenta a la iglesia, y la aparición de un Papa Francisco con una idea mucho más renovada, bueno, la empezó a articular su famosa frase hagan lío, sus famosas posturas de cercano a las posturas más de liberación nacional, incluso que hubieron en América Latina. Nosotros pensemos que todas las decisiones en una iglesia son de decisiones políticas, y todos los encargados de esa iglesia tienen posiciones políticas. Juan Pablo II era un papa profundamente anticomunista. Pensemos, bueno, él venía de Polonia, de la ocupación soviética de post-Segunda Guerra Mundial. Bueno, él tenía una cuestión muy fuerte contra todo lo que fuera ruso, todo lo que fuera soviético. Ratzinger, bueno, tenía una postura filofascista en un montón de cosas, pero desde una perspectiva siempre lo que puede dar el papado. Y en esa lógica llega un papa argentino, con visión mucho, que algunos dicen que es peronista, él nunca se asumió como peronista, pero nunca desconoció, él decía, yo no soy peronista, pero él tampoco hacía asco a que lo nombraran peronista. De hecho, está muy buena la entrevista que hacen con él, Fontevecchia, en donde a él le pregunta, bueno, pero usted es un papa peronista, y dice, pero me decís peronista, y ya lo decís con un tono casi asqueroso. Claro, como usted tiene lepra. Claro, esa creo la frase, usted tiene lepra, yo no tengo lepra, yo no soy peronista, pero hay muchas cosas en las que sí acordamos. Bueno, desde esa perspectiva entra un papa mucho más jugado políticamente, a lo que viene normalmente siendo la iglesia, y se nota en su reinado, ¿no? En su papado. Así que bueno, va a haber mucha tela para cortar sobre qué es lo que va a dejar el papa, porque en verdad lo que hace un papa no es lo que hace durante su mandato, sino es lo que queda después. Veremos en qué condiciones nos quedamos. Pero bueno, sin duda ha sido uno de los papas más importantes, y sin duda que ser argentino le da un precio muy especial. Y sobre todo para nosotros, que somos argentinos. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para el segundo bloque. Perfecto. ¿Vale? Los dejamos escuchando Melancolía de Estelares. Ya volvemos. El odontólogo es el doctor de la boca y la radio es el motor de la palabra. Radio Perio. Tapamos las caries con el mouse. Hemos vuelto. Bueno, Chabela, tenía ganas de continuar hablando de... Uy, se me cae el auricular. Hablando de la figura del Papa Transformador, el Papa Transformador, el Papa Reformista. Recordemos que lo más importante o lo que más se destaca de Francisco una vez asumido su papado es las decisiones que empezó a tomar, esto de cambiar la culpa y el pecado, que históricamente fueron usados como mecanismo de control, por la misericordia, por la escucha. Entonces, en ese sentido, creo que es importante hablar de las transformaciones que llevó adelante Francisco una vez que asumió el papado. La frase para mí más transformadora de Francisco, si me lo pregunto, es una idea de una iglesia para todos. Una iglesia para todos fue literalmente una iglesia para todos cuando asumió, porque un montón de sectores que no se encontraban cerca de la iglesia, incluso nosotros, por lo menos yo, nací en el 98 y crecí como quizás con una visión más conservadora de lo que fue la iglesia, seguramente a ustedes también les habrá pasado.
y a gran parte de la sociedad le pasó eso. Así que en ese sentido creo que está bueno pensar como el cambio de paradigma que generó Francisco una vez que asumió el papado. Entre algunas de las reformas más importantes que podemos hablar, o los cambios de perspectiva, podemos decir una iglesia abierta, activa, que salga como de la comodidad, que salga al barro, que salga a la calle, que salga a escuchar a las personas, a los que más están sufriendo, a los desprotegidos. Creo que eso es algo que caracterizó mucho a Francisco. Él pidió a obispos y a curas que salgan de sus despachos, que vayan a las periferias, que huelan a oveja. Eso es muy importante también, porque eso es lo que marcaría el legado de Francisco. Después, bueno, introdujo una mirada un poco más compleja de las personas LGBT, las personas de la comunidad, un montón de gente, bueno, no sé si lo habrán visto en el documental de El Papa con los jóvenes. El otro día vi un show, un recorte que decía: yo soy una persona que se considera no binaria, pero soy católica, ¿qué hago? ¿Puedo pertenecer? Y él le decía: Dios nos quiere a todos, o sea, Dios nos abraza a todos, así que por supuesto que hay lugar para vos también. Entonces, en ese sentido creo que es de lo más destacado del legado de Francisco, lo más transformador. Después, bueno, nombró a algunas mujeres en algunos cargos de responsabilidad en el Vaticano, cosa que nunca había sucedido. Y promulgó definitivamente los procedimientos para prevenir y combatir los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Es un tema que realmente siempre fue una papa caliente en el sentido de que sucedía y nadie quería hablar de eso, había mucha impunidad y el Papa Francisco lo que hizo una vez que tuvo ese lugar de poder, de toma de decisiones, fue justamente promulgar esa ley para que las personas afectadas puedan denunciar y también para prevenir y que no haya más casos de abuso en la Iglesia. No sé si, Fran, querés comentar algo al respecto, y si no... Solamente aportar, cuando el Papa con la comunidad LGTBIQ+, tiene una postura particular en esa entrevista, cuando él le habla a este chico no binario, le plantea, bueno, la Iglesia es padre, la Iglesia te tiene que aceptar, como acepta a todos. Hay una diferenciación en que eso no quiere decir de que la Iglesia Católica acepte sobre homosexuales, qué sé yo, personas no binarias, porque las entienden en una situación de pecado, sí, pero volvemos a insistir, la Iglesia es antiquísima, tiene 2000 años de antigüedad. No pidamos peras al olmo en criollo. No podemos pedir un avance tan revolucionario. Es un montón lo que hizo el Papa Francisco. Yo lo comento sobre todo por sectores que han presentado críticas y que tienen críticas válidas a la Iglesia. Eso yo no se los discuto ni un poco. Pero también es un momento en que uno tiene que sentarse y decir, bueno, esta persona no es mi enemiga particularmente, de hecho avanzó un montón de cosas, no quiere decir que seamos amigos, pero más o menos vamos caminando hacia el mismo lado. Y en esa lógica el Papa Francisco creo que abarcó a todos los sectores, y los defendió y los acompañó, cosa que la Iglesia no hace principalmente, por lo menos no hacía hasta el papado de Ratzinger. Sí. Así que en esa lógica, revolucionarísimo. No el Che Guevara, porque no hay forma, pero bastante revolucionario para, insisto, lo que es el contexto de la Iglesia Católica. Bueno, vos me das el pie para seguir con la cuarta y última clave para abordar la figura del Papa Francisco, que es su legado espiritual y político. Y bueno, acá empezamos a pensar qué pasa después del fallecimiento del Papa, que es, bueno, yo quería comenzar con una frase que es del año 2013, que él dice: prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma por quedarse encerrada. Bueno, eso, repito, lo dijo en el año 2013, y bueno, esa mirada marcaría el legado del Papa Francisco, y también es necesario decir que, como vos decís, o sea, hubo sectores conservadores que lo que hizo Francisco es algo que imperdonable, que lo cuestionan, que incluso hay muchos que quieren, a partir de su fallecimiento, retroceder en muchos aspectos, y para sectores más progresistas quizás Francisco no profundizó tanto o podría haber hecho más. Pero
creo que lo más importante es que Francisco haya sido una persona que sentó precedentes en un lugar que antes no había sucedido. O sea, sentó precedentes en un montón de aspectos que, no, en mi opinión, no se van a perder y que hay que ver también qué hacer con ese legado. Él sembró la semilla, ahora hay que ver qué discusiones se van dando. También creo que todo lo que construyó Francisco a lo largo de los 12 años en el papado no es algo que va a terminar ahí, sino también es algo que todos los que vivimos su papado tenemos que también recoger el guante y ver qué hacemos con todo eso. Y más allá, y eso creo que es mucho más importante que los objetivos concretos que algo de los que pudo alcanzar, sino, bueno, el que fue el papa del proceso, ¿no? Bueno, en ese sentido, queríamos también sumar un audio que habla que es de Julia Rosenberg, que estuvo ayer en Gelatina hablando del papa, y bueno, habla justamente del proceso que él encaró. Estaba tan preocupado por el pasado, tan preocupado por la historia, que finalmente la hizo. Un argentino que hizo a la historia, que transformó la historia con su papado. Tanta preocupación tenía por cómo la historia podía influir en nuestro presente, hizo historia. No solamente Argentina, sino del mundo, por supuesto, no por haber llegado a ser papa, sino por lo que hizo desde su papado. Él repetía mucho una palabra, además de armonía, que es la de proceso. Lo importante no es ocupar posiciones, cargos, lugares, territorios, sino iniciar procesos. Por eso el tiempo, por eso la paciencia que uno le ve a Francisco cuando habla, ¿no? Esta idea de que también contra un tiempo muy ansioso, ¿no? Contra ansiedades insoportables, lo que propone Francisco es abrir procesos que van a ser pacientes, procesos que son de cocción lenta, que no los vamos a ver, y probablemente el proceso que inició Francisco no lo vaya a ver, porque el proceso que inició Francisco ahora, el destino de ese proceso que inició Francisco está en nuestras manos, ¿no? Y eso me parece que también es interesante como legado, esta idea de que hay legados. Bueno, y para finalizar, por ahí estos 4 puntos claves con el fin de abordar su figura, y lo que más elegí destacar yo de Francisco es su coherencia. Me parece que Francisco fue una persona completamente coherente entre lo que dijo y lo que posteriormente hizo. Lo podemos ver también con su nombre, Francisco, el que eligió, una persona que eligió ser austera, justamente, que no eligió ni el rojo, ni el oro, que no eligió el trono, que no eligió el auto, ni bueno, un montón de privilegios que él consideraba que él no debía tener. Así que bueno, en ese sentido quiero destacar su coherencia y también que fue un líder que decidió caminar al ritmo de su pueblo. Así que bueno, por mi parte, por nuestra parte en realidad, ese es el homenaje que le queremos hacer a Francisco, reconocerle eso. Buenísimo, muchas gracias, Chave. Yo creo que también es importante empezar a analizar ahora qué es lo que ocurre de ahora en más, ¿no? Existe un proceso que en verdad uno tiene pocas veces suerte de vivirlo, ¿no? Muchas veces en la vida uno vive la instancia de qué ocurre después de la muerte de un papa, porque tiene que ver con una serie de ritos, signos, símbolos, manejos que tiene una iglesia, que como he venido repitiendo durante tanto rato, tiene 2000 años de antigüedad. Nada es al azar, nada es rápido, los tiempos son muy diferentes. Ahora estamos, lo primero que ocurre cuando alguien se da cuenta que falleció el Papa, apuntó entre comillas, vean Cónclave, peliculón para ver en este momento, debe estar en el top 1 de las películas vistas, no solo por la historia, sino por la trama genial, es una excelente adaptación de un libro. Véanla, ganó el Oscar a la mejor adaptación de un libro, pero véanla porque los actores son increíbles, la historia es fantástica y es fabulosa. Pero eso sí nos ayuda, nos pone en contexto a quienes sí la vieron en qué es lo que ocurre. Una vez que alguien se dio cuenta a la mañana que el Papa Francisco había fallecido, da aviso a el camarlengo. El camarlengo es el cardenal que está a cargo de la Santa Sede en el momento que está la sede vacante, o sea que no existe un papa que la dirija. El camarlengo tiene que, es ritual, tiene que ir con un martillo, antiguamente era así, ahora en el Papa Francisco no fue así, él tiene que ir, tocarlo, nombrarlo 3 veces por su nombre secular, o sea, su nombre antes de ser papa, en este caso Jorge Mario Bergoglio,
3 veces. Cuando él no respondía, se daba por hecho que estaba muerto. Ahora obviamente hay una comprobación médica, antiguamente era en esa lógica, y el llamado para ver si despertaba era con un martillo de plata, se le golpeaba suavemente en la frente. Esa era la forma en de darse cuenta si estaba vivo. Ahora no, viene un médico, te certifica, bueno, falleció y todo eso. Sí. El camarlengo entonces tiene la función ahora, en estas semanas, porque esto no es un proceso rápido, tiene que ir y definir cómo se va a llevar adelante el cónclave. El cónclave es el proceso en el cual se elige cuándo se va a llevar adelante el funeral, porque el cónclave empieza recién después del funeral, y cómo se va a organizar ese entierro, ¿no? O sea, ese funeral que generalmente son masivos, da mucha gente. Bueno, el camarlengo, lo único que tiene prohibido en este momento en la Santa Sede, él no puede decretar nada. O sea, él no puede firmar decretos, no puede hacer anuncios papales, nada de eso, porque no le corresponde papel. Cuando el Papa falleció, primero, bueno, estoy apurando. Vamos a ir a un video, en el video 01, donde el camarlengo Kevin Farelli anuncia la muerte del Papa. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Carissimi. Bueno, ahí escuchábamos, el que habla es Kevin Farelli, es el camarlengo definido por el Papa Francisco, quien es el que está a cargo ahora de la Santa Sede en este momento en donde no hay Papa. El que lo acompaña es el que va a estar a cargo del cónclave, en un segundo te doy bien el nombre. Cuando ellos anuncian esto, que antiguamente se anunciaba en las puertas de la habitación donde había fallecido el Papa, ahora se tiene que ir a comunicar a los medios de comunicación, porque bueno, son otros tiempos. Se tiene que destruir el anillo del pescador. ¿Qué es el anillo del pescador? Es el símbolo del poder del Papa. ¿Por qué? Porque es un anillo único que se hace para cada uno de los papas, con el que él usa, hay otro modelo igual, que usa para sellar todos los documentos apostólicos. Cada uno de esos documentos tiene el sello y eso oficia como certificado de validez. Como han ocurrido en otras épocas, no vamos a entrar en esa, de la historia de Roma, se falsificaron un montón de cosas entre que se murió un papa y que otro podía venir a reclamar lugares. Entonces ahora se destruye el anillo del pescador y se destruye ese sello. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre una vez pasado eso. Bueno, ahí lo que estamos viendo es el sellado de la habitación de Francisco. Se sella con un lacre para que nadie pueda ingresar, ¿sí? La idea es que, bueno, que se esté resguardado todo lo que tiene ahí adentro y cualquier documento importante que pueda salir, que sea importante, bueno, nadie lo puede tocar hasta que venga un nuevo papa y se saque ese sello. Bueno, durante la sede vacante, que es el momento en el que estábamos viviendo, se hace un llamado a toda la curia. La curia son todos los cardenales del mundo para que se acerquen a Roma porque empieza el proceso de elección del nuevo papa. En la determinación del camarlengo también están los funerales del Papa, entonces hay un montón de actividades que hay que hacer. Primero, no es un funeral rápido, obviamente, porque viene mucha gente. De hecho, hoy anunció la Santa Sede que el funeral va a ser el sábado por la mañana. Todos los muchos mandatarios del mundo van a estar presentes en ese funeral. Donald Trump anunció que iba a ir, Milei dijo que va a ir. Creo que el presidente Boric también, Lula también dijo que iban a ir, o sea, va a haber una movida importante. Vladimir Putin dijo que no iba a ir, yo supongo que además porque pesa sobre él una condena internacional, entonces no tiene libre acceso. Pero bueno, una de las peticiones, particularmente del Papa Francisco, es que su cuerpo se ponga en un ataúd común, a diferencia de los otros papas que era un triple ataúd, o sea, era un ataúd de madera, afuera un ataúd de plomo y por fuera uno de mármol. Bueno, él pidió solamente el ataúd con el que va a ir a tierra, y de hecho pidió ir a tierra. Bueno, y eso habla un poco de su austeridad hasta el final de sus días también, ¿no? Claro, él tiene una lógica,
de demostrar simbólicamente la austeridad. Recordemos también que, por ejemplo, el Papa Francisco intervino fuertemente en lo que es la banca vaticana para poner controles al despilfarro de dinero que había sido una de las razones, se dice, por la que termina renunciando Ratzinger al descubrir todo este tipo de tramoyas de dinero que tenían. Pero bueno, ocurre durante los funerales, van a estar, hoy aparecieron además las primeras imágenes del Papa en su ataúd, en Santa Marta, que es su lugar de residencia desde el 2013. Lo ponen en un féretro, en ese féretro ponen monedas. Esas monedas son simbólicas, son las monedas de su papado, una moneda por cada año. Tienen el euro, así que es un euro con la cara, pero son una moneda de oro por cada año de papado, una moneda de plata por cada mes de papado y una moneda de bronce por cada día de papado. Se le dan esa bolsita y se la meten en el ataúd. El Papa pidió no ser enterrado con su báculo, el báculo papal, que es una cosa maciza de oro rimbombante. Bueno, él dijo, no vayamos con eso. Y se hace lo que se denomina novenario. El novenario, bueno, ahí están muy grande la producción, poniendo las imágenes del Papa en su última morada. Durante 9 días ocurre lo que es que la gente pueda ir y mirar y estar ahí cerca del Papa, hacer sus despedidas. El sábado es el funeral con la misa como tal. 9 días después de eso se llama el cónclave. Falta un montón de días. Entre medio, bueno, pensemos que el Papa es embalsamado, los papas no se entierran bajo tierra y se guardan, sino que generalmente se guardan sobre criptas. En el caso del Papa, él pidió estar en un lugar diferente a las criptas que están debajo de la Basílica de San Pedro. Por una muestra de austeridad, puede ser, él siempre dijo que era esa iglesia en donde la Basílica Santa María la Mayor, es donde él siempre se quedaba antes de salir de viaje. Entonces la lógica es como, bueno, me quedo acá antes de ir de mi último viaje. Bueno, ¿qué pasa ahora? Se llama al cónclave. En el cónclave vienen un montón de cardenales de todo el mundo y para eso vamos a ver una imagen en donde yo les voy a mostrar un panorama de cómo va a ser el cónclave en esta ocasión. Bueno, ahí vemos. ¿Qué son el cónclave? Son 135 cardenales que van a elegir el futuro papa. Ahí está la distribución, ustedes pueden en el cuadro, la parte de arriba, la distribución geográfica, y la parte de abajo demuestra cuáles son los papas que puso el Papa Francisco, cuáles son en el caso de los amarillos, si se ve amarillos, son los que puso Ratzinger, y los de azul son aquellos cardenales que puso el Papa Juan Pablo II. Los de verde. Los de verde, perdón, eso. ¿Qué pasa? Estos cardenales solamente pueden votar aquellos que no hayan cumplido 80 años al momento del cónclave. Ya hay varios que quedaron afuera. De hecho, son como 200, un montón quedaron afuera porque claramente los cardenales son muy viejos. ¿Por qué? Porque de estos cardenales, de estos 135, se va a elegir el futuro papa. Claro. Estas personas son encerradas en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es la capilla que hizo Miguel Ángel en el Renacimiento, una obra maravillosa que si alguna vez tienen la posibilidad de ir, véanla, disfrútenla, no le saquen fotos, no es necesario porque es maravillosa solamente mirándola, y podrán ver en ese lugar encerradas esas pequeñas puertas donde ellos durante 9 días tienen que ir votando. Votan 2 veces a la mañana, 2 veces a la tarde. Te hago una pregunta, Fran, para debatir o charlar o problematizar acá. Que Francisco haya puesto el 80% de los cardenales, de los electores, si se quiere, hace que haya más probabilidades que sea elegido alguien que él, de su afinidad, digamos, lo asegura, o hay un margen de que no. En el poroteo, técnicamente debería poder ser, porque él eligió, vos necesitas dos tercios o 3/4 para poder elegir al Papa. En el poroteo, el Papa Francisco con los cardenales que él puso debería darle. Eso no quiere decir que eso ocurra. Claro, que es infalible, digamos. No, nunca es infalible porque todos los papas tienen esa misma lógica. ¿Sí? Todos los papas ponen a sus cardenales para que más o menos funcionen acorde a lo que ellos pidieron.
¿Se puede dar? Puede ser, es difícil, la verdad no lo sé. ¿Hay candidatos ya o no? Hay varios candidatos. Mira, ahora te voy contando. Los candidatos que tenemos en este momento son el mayor, o sea, el que la gente, no la gente, pero lo que los medios de comunicación aclaman como el más probable es el actual secretario de Estado Vaticano, que es europeo, que se llama Pietro Parolin, Sí. que tiene 70 años. Un tipo moderado, ¿sí? Pero con mucha comunicación. Se le critica mucho porque tiene muy buena relación con China. Ah, De vuelta, no más allá de que siempre digo que Roma es muy vieja, qué sé yo. El Estado Vaticano es un país, ¿sí? Y en esa lógica lo que están votando ahora, por más que uno lo vea desde otro ojo, es el futuro presidente. tal cual. Y ese presidente tiene relaciones internacionales con todos los otros países. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pueden ser más cercanas, más tirantes. Eso tiene que ver con las vivencias, las experiencias de cada uno, pero tiene que ver con decisiones políticas. Y Bueno, hay una- Trump no propuso a un candidato conservador, que lo tengo acá. Sí, yo lo vi también. Sí, Raymond Leo Burke. Sí. Sí, tiene muy pocas probabilidades de salir. Sí. Es muy conservador el norteamericano. Otro que se está candidateando también fuertemente es Peter Erdoğan. Erdoğan es un húngaro ultra conservador, que tiene opiniones muy fuertes en contra de la migración. Entendamos también siempre contexto. Hungría es uno de los mayores lugares donde caen inmigrantes de todas las guerras que han habido en Oriente Medio, en el norte de África, qué sé yo. Su puerta de entrada de Europa es Italia, Hungría o los países del bloque del este. Para los húngaros es una situación muy compleja la migración. Entonces el discurso de ellos obviamente va a ir en contra de ese planteo. Y hay uno, perdón, que suena como muy favorito, o por lo menos yo lo que vi en las redes sociales, es uno que es de Filipinas, ¿puede ser? Tagle. Sí, que es muy joven también y que tiene como una apertura muy alineadas también con las ideas de Francisco, me parece. Sí, Duarte creo que es el apellido, es un filipino que él tiene una visión, es jesuita, tiene una visión también muy abierta. Él no fue puesto por el Papa Francisco fue puesto por Bergoglio, ¿no? Por Ratzinger, por Benedicto XVI, se me confunden tantos nombres. Por Benedicto XVI. Se le consideraba conservador, pero de a poco ha ido teniendo un cambio importante. Si vos me decís qué probabilidades hay, a ver, todo esto nace desde lo que uno puede especular a partir de lo que va sabiendo. Lo que se decida en la Capilla Sixtina se decide entre 135 personas y nadie más sabe cómo se vota, o sea, cómo son las votaciones uno sabe, pero qué define cada bloque o cómo se concentran. Dicen, bueno, no, bajate vos porque tus votos son muy pocos, dale tus votos a tal y qué sé yo, y si están así, ¿no? Es la misma lógica que en un partido político. Sí, eso te iba a decir, es como una rosca política también. Es política. El cónclave es una rosca política llena de simbolismos, muy antigua, pero es lo mismo que cualquier discusión sobre quién conduce una fuerza X. En este caso, la fuerza del cristianismo. Tal cual. Y en esa situación, bueno, Duarte está como entre los favoritos, pero no se sabe si va a llegar porque ha estado medio alejado supuestamente del centro de Roma, ¿sí? Qué música sacra, me pone de fondo, me pone... Enigma Sadness, gran tema. Gran tema. Y bueno, voy a pedir una imagen en donde tengo el cuadro donde aparecen todos los candidatos, los papables, como diría yo. Los posibles papas. Los posibles papas. Hay un africano también. La probabilidad es que haya un africano. De hecho, se plantea como, incluso es siempre es, o sea, ahí están. Ahí están. El primero es el actual secretario de Estado. El hombre de confianza de Francisco. Claro, el hombre de confianza. Perdón, yo estoy apuntando la pantalla como si me vieran, pero no. De izquierda a derecha está el secretario de Estado, mano derecha, junto con el actual camerlengo del Papa. De hecho, cuando vimos el anuncio, lo dice el camerlengo y al ladito está el secretario. El segundo es el anticristo. No, es la persona que tiene una postura muy conservadora, ¿no? Ese es el húngaro. Pero bueno. Sí, después, sería todo lo opuesto a absolutamente. Sería retroceder 10 años, 12 años en lo que fue. Sí. Seguimos con la imagen. Bueno, el tercero
no perdí el nombre en este momento, pero bueno, es un párroco también muy cercano al Papa. El hombre ahí de tez oscura, que es africano, Okele, es probablemente uno de los nombres que suenan con más fuerza. ¿Qué tiene en contra? Hay un gran mito, viste que todo esto se maneja con mito, hay un gran mito en la Santa Sede del Papa Negro. ¿Qué significaría el Papa Negro? Porque supuestamente los planteos de Nostradamus, ¿se acuerdan? Bueno, decía que cuando hubiera un Papa Negro se iba a caer claro, porque nunca pasó. Se iba a caer la iglesia, claro. Pero bueno, después hay interpretaciones. ¿Quién era el Papa Negro? El Papa Negro era Francisco, que era jesuita y que su uniforme es negro. Claro. O el Papa Negro se refiere a un Papa Negro. Bueno, no importa. Son todas intenciones. Bueno, ahí hay dos que salieron hoy que en verdad no los reconozco. Y el último que aparece ahí es Duarte, que es el filipino. Opciones para tener. Hay un viejo dicho en los conclaves. Viejo dicho, como si hubiera participado en muchos conclaves estudiando. Hay que todos aquellos que se nombran mucho no son candidatos. Claro, el que más se nombra no es. Es muy poco probable. ¿Qué va a ocurrir? La verdad nadie lo sabe. Ahora lo que tenemos que, abro comillas, disfrutar, entretenernos, mirar que es un hecho que pasa muy pocas veces. Vamos a ver. Cada muerte de obispo. Ahí viene la frase, cada muerte de obispo. Vamos a ver todos los símbolos, todos los signos, lo que aparece, hasta que las fumatas negras, las fumatas blancas, hasta que en algún momento venga alguien, haya ganado con los votos en el cónclave y en el cónclave le digan: usted quiere ser papa, y esa persona, que va a ser varón, ha recibido los santos evangelios y que se encuentre en la Capilla Sixtina y que no tenga menos de 80 años, son las 4 cosas necesarias para poder ser papa. ¿Sí? Esa persona tiene que decir: acepto ser papa, cambiará su nombre a convertirse, como hizo Jorge Mario Bergoglio, y pasó a llamarse Francisco. Él también se puede poner un nombre. Si se quiere poner Francisco, tendrá que ser Francisco II. Si se quiere poner el nombre de Juan Pablo II, tendría que ser Juan Pablo III, Benedicto XVII, y así el resto de los nombres. Sí. Le van a dar su anillo del pescador, le van a armar su sello, va a salir el nuevo prevaricato y va a decir: Habemus Papa. Y en ese momento todos estaremos emocionados mirando las pantallas, tratando de entender quién es, y veremos si toda esta información que di sobre todos estos personajes tenía algo que ver o en verdad ninguno de estos. ¿Hay lucha en el cónclave? Sí, es política, chicos. Está todo bien con la religión, está todo bien con los santos y lo que quieran, pero esto es política. Entonces la discusión va a terminar siendo en el cónclave. Se avanza en una iglesia, abro comillas, progresista, no sé si progresista, pero por lo menos más abierta con la que tenía el Papa Francisco, o volvemos a una iglesia más más vieja, más arcaica en sus pensamientos. Incluso algunos proponen, el húngaro propone volver a leer las misas en latín, cosa que aleja muchísimo, que no se ve desde la Revolución Luterana, que ya no se ve. Pero bueno, todo ese tipo de cosas pueden ocurrir. Así que estén atentos, nos vamos a entretener, va a ser divertido, es emocionante. Yo entiendo, perdón, yo me pongo en mi papel de ateo, ¿no? Entonces, para mí tiene una visión más desde lo simbólico, desde mirar las cuestiones de poder, qué sé yo. Pero bueno, es importante, son 1.200 millones de católicos. ¿Cómo andás? Van a definir. Hola, ¿cómo andan? Mirá, está el que anda bien es el control, la cámara de control. Hola, me llamo Fede y estoy acá solo en el control. Si vos tuvieras que elegir nombre para papa, si vos fueses el cardenal que va a ser elegido para papa y tuvieses que elegir, y comparto para toda la mesa, ¿cómo te llamarías, te llamarías Francisco? Acá hay mucha gente interesada, no sé si ven, estamos todos muy interesados. Agustín, el primero. ¿Cómo te seguirías llamando Francisco? En tu caso sería Francisco II. No sé si sería Francisco II, porque generalmente uno lo saca para reconocer a un santo X. Bueno, ¿qué santo reconocerías vos? Por ejemplo, vos serías difunta Correa primera. Gauchito Gil primero. Gauchito Gil primero, que no es un Gauchito santo. Gil no primero. Son santos reales, ¿no? No, la cantidad de gente acá preocupada por el Papa. Mira, impresionante. La verdad, no, como ateo tengo la feliz necesidad de no responder eso. No se me ocurriría. No me gustaría estar en ese lugar tampoco. Pero yo, bueno, como papa, elijo el nombre de Tato primero. Tato primero, bueno. Bueno, tiene onda Tato primero. Bueno, sí, chicos. Y va a ser un papa severo, pero justo. Bueno,
Esas palabras me gustan. ¿Alguna última acotación? No, Entonces, que vamos a estar todos los martes a partir de ahora en esta dupla. el Dream Team y pusieron con en el El chat. Dream Team, sí. Acá cercano. tenemos también Cabra primero. Cabra primero More, sin More papá. primera. No, verdad que las mujeres no pueden. Pero bueno, es una cuestión de esperar la reforma de la iglesia. Sí, Uno yo siempre en está algún abierto a que en algún dentro momento de puedan reformar. 5.000 años tal vez la iglesia... Así que bueno. Bueno, Tato en operación, Morena Fabris y Juliana Rodríguez en producción. Y unas muchísimas gracias a todos los que hacen posible que estemos hoy acá. Chabela Doná, Francisco, Solari, yo, que soy Franco Dinardo. Y sigan sintonizando Radio Perio. Nos vemos el martes que viene. todos los días nosotros de 12 a 13. Y el jueves nos reencontramos con Señora Patatera. Nos dejamos con Tira para arriba. En realidad vamos a hacer un cambio. Y vamos a escuchar Enigma, ya que nos pusimos todos como medio... Bueno, me gusta, me gusta. Que es una banda en realidad Seguimos con la temática. en una época de los años 90, la música, no sé por qué razón extraña que a nadie le importa y que nadie más o menos, creo que desde mal gusto incluso, hicieron canciones con canto gregoriano. Hay una muy famosa que se llama Meno, pero en realidad esta que es el tema de Enigma se llama Sadness, tipo tristeza, ¿no? Y es una mezcla de curas cantando con gemidos. No. Lo cual Eso yo me es imagino perturbador, que Tato. cuando ponen el sello con el lacre, yo pienso que va por ahí la cosa ¿En qué dentro de esa terminó nuestro habitación. homenaje? Ningún homenaje en mi caso, vamos a escuchar Sadness. Las escaleras.